Les damos la bienvenida a este nuevo video. Estamos en Génesis 25. Se les recomienda leer en su Biblia este capítulo, y si no, pueden poner en pausa el video y hacer una lectura de Génesis 25, donde Dios dejó los secretos que más adelante vamos a revelar. Esta pequeña sección de reflexión, Reina Valera 1960, dice: entonces Yeshua le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, Biblia Universidad de Jerusalén, dice: Yeshua le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la versión israelita Nazarena 2011 dice: entonces Yeshua le dijo: en verdad te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Esta tercera opción de la Biblia israelita Nazarena nos parece la correcta, ya que al estudiar la palabra nos damos cuenta que para estar en el paraíso, como aquí se dice, se tendrá que pasar por un milenio, por un juicio y por lo que se nos ha dicho en la palabra. Y entonces las dos anteriores, por un error que cometió el traductor, se entiende de manera equivocada. Es cierto, dice, la palabra dice esto, pero a veces hay que cuidarnos de las traducciones que sean las correctas. El estudiar la palabra nos va a decir que algunos versos no parecen estar de acuerdo con toda la palabra, y eso merece una investigación para que lleguemos a la verdad, como en este caso. Y vamos a comenzar por el verso 9 del capítulo 25. La razón es que observamos que se repite varias veces el nombre de Ismael, hijo de Abraham. Y conocemos que Ismael forjó un pueblo como el pueblo árabe, pero encontramos una sombra profética, y les diré por qué. Cuando vemos la palabra, en realidad vemos otra cosa,
como aquí el ejemplo es Ismael. Sin embargo, podemos captar que en el nombre de Ismael se encuentran las 4 letras de el nombre del Mesías, Yeshua, que significa Salvador o el que salva. Así le llamó Dios a su hijo, Yeshua. O sea, la sombra, si produjera sombra estas letras, veríamos que en la sombra dice Yeshua, por eso le llamamos sombras proféticas. Y abajo encontramos estas letras que significa el nombre de Ismael, es el que oye para obedecer. Ishma. Eso significa este nombre, el que oye para obedecer. Y después, al final, las 2 letras que vemos en la palabra corresponden a Dios, Él. Si juntamos esta sombra profética, dice que Yeshua obedece a Dios. Esto es lo que nos refleja esta sombra profética en el nombre de Israel. Está escrito así en hebreo. Ahora, en el verso 33, aquí vemos en hebreo, está en rojo, la palabra Vayishava, que es jurar. Y esta es una palabra que tiene una sombra profética. Si ven, en la parte de abajo de estas 4 letras, si las ordenamos, dice Yeshua. Y la palabra Vayishava, o sea, Shabá es jurar, como si juráramos 7 veces, o sea, el 7 es la perfección. Y entonces dice, Yeshua juró. Ya vimos en la primera imagen que Yeshua obedece, y aquí Yeshua juró. Encontramos estas 2 palabras que generan sombras proféticas y vamos a ver cuál es su mensaje. Entonces, estas 2 palabras que tienen una sombra profética unidas, esto es lo que nos va diciendo. En el primero, Yeshua juró. En el segundo, Yeshua obedece a Dios. Y el final de este mensaje, de estas 2 palabras con sombra profética, dice, Yeshua juró obedecer a Dios. Y vamos a ver en Deuteronomio cómo se refleja esto. Dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él servirás, a Él serás fiel, y por su nombre jurarás. Esto es lo que hizo el Hijo de Dios, jurar a su Padre la obediencia, solamente a Él. Entonces en Génesis 25, el verso 6, donde habla de las donaciones que hizo Abraham a sus hijos, aparece la palabra Netzach, victoria. Están enmarcadas en rojo cada 12 letras.
verso 9, enmarcadas en rojo, aparece la palabra Nazaret, que significa brote. En el verso 9 dice: sus hijos Isaac e Ismael le sepultaron en la cueva de Macpela, al borde de la finca de Efrón, hijo de Zohar, el hitita, enfrente de Mamre. Y aparece el código Nazaret, que significa brote. Y aquí estamos conociendo por qué Dios no deja de pronunciar, como en este caso, los nombres, y en otros capítulos la larga lista de nombres, porque, como en este caso, se forma un código que es la palabra hebrea Gesed, bondad. Cada 9 letras están enmarcadas en rojo. Y aquí tenemos verso 19, donde dice que es la historia de Isaac, hijo de Abraham, y que Abraham engendró a Isaac. Está el código esplendor, Jod. Y la secuencia es cada 2 letras. Y más adelante vamos a reunir los códigos que hemos estado nombrando, aparecen en cada uno de los versos, y entenderemos por qué lo dejamos al final. Y aquí tenemos en el verso 20 y 21, de 12 a 13 letras enmarcadas en rojo, la palabra Keter en hebreo, significa corona. Y tenemos en el verso 22, dice: pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo: siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Jehová. Y entonces aparece en una sola palabra, pero en la posición correcta de la sombra profética dice Bina, que quiere decir entendimiento. Y esto va a tener 2 relaciones. Una, con el propio verso 22, cuando fue a consultar a Jehová por qué los hijos en su seno parecía que tenían disputa. Y va a tener un segundo propósito este código, con lo que vamos a ver al final.
y enmarcadas en rojo en un código ascendente de 5 a 6 letras se encuentra la palabra Kadosh. Este código tiene la función de decirnos que Jacob era apartado para Dios. Dios lo apartó. Jacob fue nombrado Israel y de ahí salieron las 12 tribus precisamente del pueblo de Israel, Kadosh. Sin embargo, también nos sirve para el código que más adelante vamos a mostrar, ya con todos estos mensajes que nos ha dado Dios, todos sus secretos, para formar algo importante que nos quiere comunicar Dios. En el verso 31 y 32, cada 8 letras enmarcadas en rojo, aparece el código Rabí, que significa maestro. En el verso 31 y 32 aparece la palabra Torah. Están enmarcadas en rojo cada 4 letras y va a formar parte de un gran código, todo lo que hemos estado viendo. Y verso 32-33 aparece cada 3 letras el código Ahava, que significa amor. La comunidad judía que practica la Cábala ha representado el árbol de la vida de esta manera. Mediante sus meditaciones van ascendiendo y bueno, esto nos va a servir para ver la explicación de Dios acerca del árbol de la vida. Y Dios nos explicó en Génesis que había 2 árboles: el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y el mal es la Torah, por eso la ponemos a un lado del primer árbol. Y el árbol de la vida es Yeshua. Y ponemos este árbol que la comunidad judía ha elaborado en sus meditaciones y vamos a compararlo con lo que Dios habla del árbol de la vida, el creador del árbol de la vida. Y vamos a leer en Génesis 2, dice: y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen, donde vamos a repetir el conocimiento a través del código secreto que Dios nos dio acerca del árbol del bien y el mal, y después pasamos a lo que nos va a explicar acerca del árbol de la vida.
Vamos a hacer un recordatorio de el árbol de la ciencia del bien y el mal que se vio en el segundo capítulo de Génesis. Encontramos en Bereshit 2, está en hebreo, y con unas flechas estamos señalando la palabra Torah. Tienen una secuencia de 2, 3 y 4 letras. ¿En qué versículo se encuentra la palabra Torah? En el verso 9 y 10. Dice: Jehová Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde ahí se repartía en 4 brazos. Entonces, la primer parte de la historia acerca de los árboles prohibidos para Adán y Eva está resuelto la primera, que es la Torah. Y estamos viendo precisamente el árbol de la sabiduría del bien y el mal y el árbol de la vida. Y vamos a ver palabras que nos orientan acerca de esto, porque la ley fue dada por medio de Moisés, o sea, la Torá. La gracia y la verdad nos ha llegado por Yeshua HaMashiach. Es lo que vamos a ver. ¿Qué es el árbol de la vida? Y cuando revisamos todo lo que nos fue dado en secreto en Génesis 25, a la cabeza estaría el rey, que es Yeshua, el que juró obedecer a Dios. ¿Y qué es lo que él enseñaba? Pues la Torá. Y por eso nos revela que es el maestro de la Torá. ¿Qué es Torá en sí mismo? Habla de su bondad, que fue santo para Dios, fue Kadosh, que venía de Nazaret, que habría victoria y esplendor, pero en su fundamento todo alrededor del amor que tenía por Dios y por sus semejantes. Y ahora nosotros conocemos que el árbol de la vida se da con la bendición de Dios. O sea, viene desde el rey hacia abajo, hacia todos. Y solamente por la voluntad de Dios es derramada bendición de sabiduría a los hombres. Y poca en la parte de abajo, tratar de ascender hacia Dios es difícil, muy imposible, si no hay bendición, si no está el Espíritu acompañándonos. Esto es el árbol de la vida. Le llamamos a esta sección Buscando los Secretos. Y empezamos con la palabra Nazaret. Su significado es brote, renuevo, rama. Encontramos una relación de que el Mesías es el árbol de la vida
Y la palabra árbol en hebreo, aquí lo estamos mostrando. Y en este capítulo la palabra que contiene estas dos letras es la palabra pequeño. Aquí lo estamos mostrando y está en el verso 23. Entonces, renuevo, brote o rama y pequeño son palabras que tienen una relación, que podemos ver esa relación. La palabra árbol en hebreo, sus letras también significan estaca o cruz. Estas dos letras tienen un valor de 160. A esto le llamamos gematría. Cada letra tiene su valor y es igual a la palabra luz en hebreo, que tiene el mismo valor de 160. Entonces empezamos a encontrar los secretos que Dios pone en su lengua profeta, que no es la misma que el hebreo que hoy maneja el pueblo de Israel.